Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo actualizar el firmware de un controlador Wago CC100. También les voy a mostrar cómo crear un proyecto en Codesys 3.5. Los requisitos para lograr esto es tener a la mano el software de Wago Upload. En esta ocasión la versión más actual es la 1.18 a la fecha del 8 de agosto del 2024. También vamos a obtener el firmware más actualizado para nuestro controlador CC100, que es el 4.5.10. Todas estas versiones son a la fecha que les muestro aquí en la parte superior. Necesitaremos también Codesys 3.5, Service Pack 19, Patch 7, que también lo podríamos abreviar como 3.5.19.7. El Device Description Codesys, este es para agregar las librerías de nuestro controlador a Codesys. Y por último también utilizaremos la herramienta de Wireshark, esto es para encontrar la IP de nuestro controlador. La red es la que se muestra aquí. Vamos a conectar un cable de Ethernet a la computadora y el otro extremo lo conectaremos al puerto X1 de nuestro CC100. Muy bien, pues vamos a comenzar este video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, y si este video les es de ayuda o les es de su agrado, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí nada más mostrarles que ya tengo las herramientas. Ahorita les voy a mostrar cómo obtenerlas, pero nada más para que vean. Aquí tenemos Wago Upload, tenemos el firmware, la versión de Codesys 3.5.19.70 y también los dispositivos y librerías de Wago. Ahora vamos a ir al buscador de su preferencia. Yo es el Chrome, escribimos Wago Center y aquí elegimos esta opción. Nos va a mostrar este centro de software de Wago. Tenemos que iniciar sesión. Vamos a elegir esta opción. Ustedes pueden crear una cuenta. Yo utilicé mi correo de Gmail. Aquí le ponemos nada más login. Tienen que darles un permiso. Nada más es esperar unos minutos y ya les van a dar acceso. Ahora dentro de aquí vamos a ir a aplicaciones y aquí está la opción de Wago Upload. Vean la versión que tenemos, la más actual, 1.18. Aquí podemos ver otras versiones en caso de que ustedes lo requieran. Ahorita nosotros vamos a utilizar la más nueva. Aquí simplemente presionamos este botón, seleccionamos estas casillas y presionamos este botón. Como yo les comenté, yo pues ya los tengo en mi computadora. Entonces simplemente pues voy a cancelar el procedimiento. Ahora regresamos a software. Vamos a ir ahora al firmware, que es el firmware CC100. Lo seleccionamos y de igual manera aquí presionamos este botón. Igual seleccionamos las dos casillas, presionamos este botón y de esta manera ya tendríamos Wago Upload y también el firmware. Algo importante que viene aquí dentro aquí es como esta es la carpeta del firmware. Lo vamos a descomprimir y viene un archivo, es un PDF, son unas notas. Y aquí vean, aquí vienen las versiones 4510, 4403, que son las que podemos ver aquí, 4510, 443. Y algo que nos comentan ahí es con qué versión de Codesys son compatibles cada versión. En este caso lo que vamos a instalar nosotros es compatible con 3.5.19.7. Por lo tanto necesitamos esta versión de Codesys para poder conectarnos y crear proyectos en este controlador. Entonces ahora regresamos aquí a software y en la parte superior vean, aquí están estas dos versiones. Vamos a elegir esta 3.5 Service Pack 19. Ok, ustedes vienen estas dos opciones, bundle y solamente el download. Entonces vamos a seleccionar esta que se encuentra aquí. Si presionamos el botón verde se van a instalar entonces, todos estos complementos. Yo en mi caso, por la memoria que requiere, pues solamente ocupo entonces no voy a instalar nada de esto. Ya se los dejo también a su criterio. En este caso simplemente presionamos igual el botón habilitamos las dos casillas y hasta ahí quedaría. De nuevo regresamos aquí a software y vamos a ir aquí a Device Description Codesys. Elegimos Device Description Codesys y de igual manera presionamos este botón, el blanco, y lo obtenemos. Ok, una vez que terminemos deberíamos de tenerlos como lo mostrábamos aquí: Wago Upload, firmware,
Codesys y Wago Device and Libraries. Ahora, el siguiente paso es puedes cargarle el firmware. Vamos a ir aquí. En este caso estamos en Wireshark. ¿Cómo saber la IP de este controlador? Vamos a apagar y encender el controlador. Seleccionado nuestra tarjeta de red. Aquí en la parte superior vamos a escribir un filtro ARP. Y aquí nos debe demostrar cuando arranque nuestro controlador la IP. Y aquí vean, aquí nos aparece WagoCont y nos dice que la IP del controlador es 192.168.0.40. Por lo tanto, nosotros debemos de ir a nuestra computadora y elegir una IP que esté dentro del mismo rango. En este caso, la que yo tengo es 192.168.0 y el último octeto es diferente. Entonces ya esa parte ya la tenemos lista. Cerramos Wireshark y ahora le damos doble clic a Wago Upload. Aquí en esta ventana vamos a dar Update Firmware. Vamos a poner aquí, podemos poner 0.40 directamente. Find Controller, lo seleccionamos, le damos Next. Debemos de buscar en el equipo donde tenemos el firmware. Lo seleccionamos, le damos siguiente. Aquí simplemente nos pone como una advertencia que la aplicación que está actualmente se va a eliminar. Por lo tanto, es necesario hacer un respaldo antes de cargar el firmware. Le damos aquí en siguiente y esperamos. Es un poquito tardado. Bueno, aquí ya terminó. Nada más mencionar si fue algo tardado. Inició a las 5:37, terminó a las 5:49. Sí, se tardó 12 minutos. Entonces sí es algo tardado. Le damos aquí en finalizar. Y ahora aquí en teoría ya terminamos de actualizar el firmware. El siguiente paso que les recomiendo es instalar Codesys en la versión que nos sugiere en las notas del firmware. Le damos doble clic al instalador. Aquí le damos en siguiente. Aceptamos los términos. También aquí ponemos que ya leímos. Siguiente. Y aquí vamos a seleccionar Custom. Le damos en siguiente. Siguiente. Aquí vamos a seleccionar esa opción en sí para crear un repositorio nuevo y no mezclar con otras versiones que ya tengamos instaladas. Le damos en siguiente, siguiente, instalar archivos y servicios, siguiente. Yo en este caso le recomiendo seleccionar estas tres opciones y por último le damos en instalar. Y ahora sí esperamos de nuevo a que termine la instalación. Bueno, aquí ya terminó, simplemente le damos en finalizar. Y por último debemos de ejecutar los dispositivos y librerías. Le damos doble clic a Wago Device and Libraries. Seleccionamos esta opción en donde queremos que se instale. En este caso es la versión que acabamos de instalar. Le damos en continuar y pues vamos a esperar. Aquí nos aparece que ya se instalaron correctamente. Le damos en aceptar. Aquí cerramos y ahora vamos a abrir Codesys. Aquí ya está la versión instalada. Vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí le damos en aceptar. Ustedes la guardan donde ustedes deseen. Y aquí vean, aquí en dispositivo ya nos aparecen todos los dispositivos. Vamos a buscar el que ocupamos, que viene siendo este. Aquí le damos en aceptar. Y ahora le damos aquí en doble clic en Device. Examinar red. Aquí ya nos aparece, le damos aquí en aceptar. El usuario es admin, contraseña es Wago, según recuerdo. Le damos aquí en aceptar. Aquí nos vamos a ir en línea. Creamos la aplicación y la descargamos. Le voy a poner que sí. Y aquí en teoría ya estamos en línea con el PLC. Está en stop. Le damos aquí en run y ya estamos todo en verde. Ya estamos en línea. Ya tenemos el firmware actualizado. Y pues también estamos utilizando la versión de Codesys 3.5 Service Pack 19 Patch 7. Ok, bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita
y si este video es de su agrado, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien.